Muy buenos días para todos. Bienvenidos a su reunión eh, de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular Los Arrayanes. Reunión, lógicamente, por estas vías mientras las cosas cambian. Bienvenidos a todos. El Señor les bendiga. Vamos a disponer este tiempo porque hoy es un culto especial por varias razones. La primera, es el último domingo del mes. Es el último domingo del año. Y el martes pasado tuvimos nuestra reunión de noche de acción de gracias, sueños, anhelos y promesas. Pero bendito sea Dios que el tiempo se nos fue en la acción de gracias y en los sueños y anhelos. Y nos quedaron pendientes las promesas, pero como las promesas las dio el Señor, esas no se han barajado, no se extraviaron. Están aquí para compartirlas hoy, en este día tan especial. Vamos entonces a orar para poner este tiempo delante del Señor. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 6, verso 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Amado Señor, Dios Todopoderoso eres tú. Hoy te damos gracias, Rey del cielo, porque tú, Señor, nos bendigas y nos protejas a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú sonriéndonos, Padre, que seas compasivo con nosotros. Que, Señor, tú nos muestres tu favor y nos des tu paz. Que así sea para cada una de las personas que escucha este mensaje en este día tan especial. Llénanos de ti, Señor. Y gracias por la vida. Gracias porque hoy podemos estar aquí una vez más compartiendo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues el último domingo del año, el último domingo de esa palabra que el Señor nos dio para 2020 y que lo hemos dicho y lo repito, no es que porque termina el año esa palabra ya no va más para nosotros, no, al contrario, es cuando más nos debemos aferrar a ella. ¿Por qué? Porque fue que guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo, que hemos llegado al día de hoy, que gracias a la fidelidad del Señor, a su guía, a su protección, a su fortaleza, a la paciencia que el Señor nos ha dado, cuando este año todo ha sido diferente, hemos estado sujetos a una cosa, a otra, hemos tenido que aprender a encontrarnos de una manera virtual por unos medios que ninguno de nosotros, bueno, tal vez los más jóvenes, pero los mayores no estábamos muy familiarizados con todo esto y mira, cómo hemos aprendido y todavía nos faltará por aprender más cosas. Entonces sí le damos gracias a Dios y lo expresamos en nuestra noche de acción de gracias, que de verdad hemos visto la guía del amor de Dios y la fortaleza en la paciencia de su Hijo. Pero llega el nuevo año y ya vamos a ver entonces que Dios tiene nuevas cosas para nosotros. Entonces, como veíamos, el tema para hoy son las promesas. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmo 145, versículo 13, y luego el Salmo 146, versículo 6. Entonces vamos al primero de los dos. Salmo 145, 13. Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. Yo quiero que miremos estas tres partes de este salmo, de este versículo del Salmo 145, recordando que el jueves veíamos en nuestra reunión de ayuno y oración la importancia del contexto y por supuesto los salmos que fueron escritos por David o por otras personas fueron inspirados por el Espíritu Santo en momentos específicos de la vida de esas personas o del pueblo de Israel, pero como la palabra de Dios es viva, muchas de esas razones por las que fueron escritos los salmos, pues son
no solamente exclusivas del pueblo de Israel, sino que hacen parte de la vida del ser humano. Entonces, como hoy vamos a poner nuestro 2021 en las manos del Señor, basados en la promesa principal, que vamos a ver cómo comenzamos esta enseñanza de las promesas, pero yo sí quiero que miremos esta primera frase. Pues tu reino es un reino eterno. O sea, Dios, el Dios de Israel, no fue solo para el Antiguo Testamento, no fue solo para la esclavitud o el exilio, no fue solo cuando regresaron, no fue solo el rey de Israel para cuando estuvieron en el auge de esos reyes o después en la decadencia. El reino de Dios, y nos lo recordaba la pastora Nidian en nuestro culto unido, el reino de Dios está en medio de nosotros. Es decir, el reino de Dios está donde hay hijos de Dios. Y si en tu casa hay hijos de Dios, si en tu trabajo hay hijos de Dios, si en nuestra congregación hay hijos de Dios, pues el rey está presente. Recordemos eso. Y no caduca, porque, por ejemplo, uno lee Saúl, entonces Saúl murió, vino David, pero ese reinado, pum, terminó con el rey, y vino Salomón, y pum, terminó con Salomón, y vinieron los hijos, y el reino se dividió. Eso sucede con los reinos humanos, pero el reino de Dios es eterno. Es decir, el Dios que prometió cosas en el Antiguo Testamento, ahí sí como dice la ranchera, y perdóneme, pero así dice la frase, sigo siendo el rey, dice el Señor. Y va a seguir siendo, y no solamente hasta cuando Jesús venga, dice ahí que es un reino eterno. No tiene ni principio ni fin. Si nosotros tenemos claro eso, vamos a tener certeza de que las promesas del Señor son sí y amén, porque Él no está sujeto a un tiempo específico o bajo ciertas circunstancias como sí lo puede estar un rey humano. Lo segundo que dice ahí es que gobiernas de generación en generación, es decir, la autoridad del Señor no pereció cuando murió el último de los apóstoles, ¿no? Dice ahí que la influencia, la soberanía de Dios permanece generación por generación. Esto es importante, o sea, ese salmo no es ahí pues simplemente una verdad doctrinal, no, de hecho lo es. Pero yo sí quiero que nos paremos sobre esta palabra para recibir esas promesas que el Señor tiene para nosotros hoy y siempre. Porque miren, la Biblia está llena de promesas. No soy muy simpatizante de esa frase, pero es una verdad, que la Biblia es una chequera que está firmada en blanco. Sí y no, como vamos a ver más adelante. Pero miren, la última parte de este versículo 13 del Salmo 145. ¿Qué dice, mi amor? Que el Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Escuchen, siempre. Siempre. Lo que pasa es que nosotros queremos que Él cumpla nuestra voluntad. Y entonces cuando no se cumple nuestra voluntad, que la hemos puesto delante de Dios, entonces decimos, no, es que el Señor no sé si ha demorado con esa promesa. Atención, hoy vamos a mirar un poquito eso. ¿Realmente Dios te prometió que te iba a dar ese trabajo? ¿Realmente Dios te prometió que ese hombre iba a ser tu esposo? ¿Realmente Dios te prometió que tú ibas a tener carro nuevo en el 2020? ¿Realmente? ¿O tú pusiste, como lo hacemos todos, esos sueños, esos planes, ese anhelo delante de Dios? Entonces, mucha atención con este Salmo 145:13. Ojalá esta semana vamos a estar meditando, pues lo veo un poco complicado por las celebraciones, por el toque de queda, pero como es virtual, gloria a Dios. Entonces, para que estemos meditando en 145:13. El siguiente salmo es 146:6, que dice que, mi amor, Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. noten que la segunda parte se repite, y es más, en muchos salmos y en muchos pasajes dice que el Señor es un Dios que cumple sus pactos, es un Dios que cumple sus promesas. Aquí cambió, o mejor, se usa otra frase para decirnos quién es el que nos está prometiendo. Nada menos que el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. O sea, aquí nos está diciendo el salmista, el Todopoderoso cumple sus promesas.
¿Por qué es importante que recordemos que Él es el Todopoderoso? Precisamente, porque como para Él no hay imposibles, porque es todopoderoso, pues nosotros sí podemos pararnos con firmeza en sus promesas. ¿Estamos? Estamos, No y sé mira, si... es que importante que Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. O sea, el Señor nos dio todo esto para que lo disfrutemos. Somos administradores de lo que Él nos ha puesto. y si Ujú. te dio el mar, y si te dio el río, y si te dio el sol, ¿será que no te puede dar esa necesidad, no te puede dar esa casa, por ejemplo, o ese carro en su voluntad Voluntad. y en su tiempo, porque esa es la otra? Ok, entonces vamos avanzando. Es importante que miremos ya de entrada entonces. La primera promesa. Ah, mire, yo les dije que les voy a enviar, a partir de que terminemos hoy el culto, les voy a enviar por WhatsApp o por correo, como ustedes lo pidan ahora en nuestra reunión de encuentro, o bien el Word así, como lo hemos repartido todos los años, las promesas, o estas diapositivas, como ustedes quieran, o las dos. Pues aprovechemos la virtualidad. Entonces todos van a recibir. Entonces vamos a ver 7 áreas en las que el Señor nos promete cosas. Lo primero que Él nos prometió fue la salvación. ¿Saben por qué? Porque para Dios y para ti, para mí, lo más importante Es la es la salvación. salvación. Que Ujú. tengamos o no tengamos ciertos beneficios en nuestro cuerpo, pues claro, todos anhelamos en nuestro alrededor, en nuestras emociones, todo, pero por eso dice una palabra que, ¿de qué sirve que yo ganara todas las riquezas del mundo si mi alma se perdiera? Entonces, para Dios, lo más importante que quería prometernos y que lo cumplió, porque ya lo cumplió, pero lo sigue cumpliendo, es decir, para que tengamos en firme, con claridad, que así la tierra se mueva, así pasen muchas cosas, Dios nos guarde, así el virus se demore, que estamos orando que no. Lo más importante ya el Señor nos lo prometió y está a través de Isaías capítulo 1, versículos 18 y 20. Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Bueno, aquí de pronto si usted nos está acompañando en la lectura va a decir, ay, pero mi Biblia dice diferente. Sí, es que hemos citado, que mi amorcito ha leído, es de Dios habla hoy, pero la idea es la misma, en Nueva Traducción, en Reina Valera, en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia que ustedes tengan. Aquí vamos a resaltar algo importante. Si usted mira ese mismo salmo, por ahí en el versículo 15, habla de las manos manchadas de sangre. ¿Saben por qué ¿Cuál David, salmo? el mismo salmo, perdón, el mismo Isaías Ok. 1, y en los salmos que escribió David, David reconoce delante de Dios que sus manos están manchadas de sangre. Esa es la razón que aunque Dios le había perdonado, eh, esa es la razón por la que Dios le dice a David, ¿sabe qué? Ya le di los planos, ya hablé con la alcaldía, ya tiene la autorización para el templo, pero el templo lo va a construir su papá. Eh, en el Antiguo Testamento, bueno, hoy día también, pero en el Antiguo Testamento, como el Señor había mandado al pueblo de Israel a conquistar y a veces hasta arrasar pueblos, pues digamos que esa sangre con la que se habían manchado los guerreros, pues aunque era de personas muertas, digamos que esa guerra a la que el Señor había enviado era la voluntad de Dios. Y ahí a veces hay polémica con las personas que no quieren aceptar la palabra porque dicen que como un Dios eh, de amor mandaba a Israel a barrer con un pueblo con todo, mujeres, niños, con todo. Bueno, porque Dios sabía que ese pueblo, si sobrevivía, iba a ser enemigo para Israel. Pero cuando un judío le quitaba la vida a alguien
contra la voluntad de Dios, esa mancha, así se lavara, esa mancha quedaba en sus manos, manchadas de sangre inocente. Y David lo cometió con el esposo de Betsabé, ¿sí? Aunque con sus manos no le quitó la vida, sus manos estaban manchadas de sangre. Entonces, por eso dice aquí en Isaías, vengan, vamos a aclarar una cosa. Aunque ustedes tengan las manos cochinas, y perdónenme, es una expresión muy coloquial colombiana, yo las voy a dejar en blanco. Aunque sean como tela teñida de púrpura. Algunos, no sé, los que vivimos los años 70, el hipismo, recuerdan cuando teñíamos las camisetas con iris y las metíamos en diferentes colores, dizque para darle los tonos psicodélicos. Pues vaya después, quítele usted a una tela que le ha caído iris o cualquier tipo de líquido para teñir. Es imposible quitarlo. Bueno, pues la púrpura era una preparación que hacían y que era muy difícil de remover de una tela. Pues la mancha del pecado pareciera, mis amados, que va a ser permanente. Porque ¿quién puede borrar sus pecados? ¿Quién puede borrar sus propios pecados? Dios prometió quitarle esa mancha a los israelitas y Él puede quitarla de nuestra vida. Recuerden que Él sigue siendo el mismo Dios poderoso. Por eso dice, pero venga, cuadramos caja. Él no va a limpiar nuestras manchas, Él nos va a limpiar nuestros pecados si no vamos delante de Él a reconocer nuestra falta y nuestra necesidad que tenemos Y de Él. entonces es cuando dice, yo los dejaré blancos como la lana, si aceptan ser obedientes. Es que ahí donde yo quería llegar, Si mi amor. aceptan ser obedientes. Es que mire que Él promete, yo los limpio, pero miren la condición de la promesa, mis hermanos. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio. Wow. Y aquí está la firma ante el notario. Dice, el Señor mismo lo ha dicho. Dice, en Dios habla hoy. En otras dice, Jehová habló o así dice el Señor. Entonces, aquí hay una promesa importante. ¿Es cuál? Que Él nos limpia de todo pecado. Y en Juan 5:24, que es la cita que respalda esta promesa. Ahora, la Biblia tiene citas acerca de la salvación, las que quieran. Nosotros oramos, Señor, háblanos, ¿qué quieres para nosotros este año? Bueno, nos llevó a Juan 5:24 y mi esposita lo va a leer también de Dios habla hoy. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. ¿Palabras de quién? ¿Quién está hablando? El Hijo de Dios, Jesús, está diciendo que eso que dijo el profeta ya atrás, 700 años antes, lo está asegurando. Dice, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo, recuerdan en Mateo capítulo 7 que el Señor dice, el que me oye y obedece es como el sabio, pero el que me oye y no hace lo que digo, pues es el necio. Pues aquí está asegurando en Juan lo mismo. Quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y recuerden que Jesús le dijo a María, la hermana de Lázaro, porque yo soy la resurrección y así, no importa que la persona que muera, va a vivir. Y dice ahí que no será condenado. Entonces, como vemos, lo primero que nos promete el Señor para 2021 es mantenernos en la salvación. Nadie nos puede borrar del libro de la vida, nadie puede borrar nuestro nombre, pero el Señor sí nos ha venido llamando en los últimos 5 años, yo creo que siempre, pero en los últimos 5 años, y eso a veces ha hecho que muchas personas se incomoden con nuestra prédica, con nuestra enseñanza, porque rara vez, aunque sí lo ha hecho, el Señor nos ha llamado a predicar acerca de la prosperidad o de que todo va a ir bien. Pues perdóneme, mi esposa y yo le pedimos guía al Espíritu Santo y sentimos que Él llama y llama y llama, nos llama a la obediencia, a la santidad. Y aquí nos está asegurando la salvación, pero ¿qué dice? Vamos a discutir este asunto. ¿Cuándo? Todos los días.
todos los días. Es que esto es un asunto diario. Pero bueno, todavía nos quedan algunas otras cosas en las cuales el Señor se ha enfocado, porque las cosas que el Señor nos promete para 2021 son desde la perspectiva de Dios, desde su palabra. Porque para nosotros puede que la salvación sí sea lo más importante, pero quién sabe si el segundo punto tenga una prioridad para nosotros en ese lugar. Protección. Yo creo que este año 2020 sí nos hemos dado cuenta de la importancia de la protección de Dios. El pueblo de Israel clamaba por protección cuando iba por el desierto, luego conquistando la tierra prometida, luego cuando venían esos momentos de jueces, recuerdan que clamaban a Dios por sus equivocaciones. Bueno, el Señor nos promete para 2021 protección, la protección de Él. Salmo 121, versículos 1 al 4 y el versículo 7. Otra vez, Salmo 121, versículos 1 al 4 y el versículo 7. Ok, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Amén. Ese es el versículo 7 para que lo tengamos ahí. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Este año ha sido, pienso yo, un año donde más hemos perdido seres queridos. Todos los años, lógicamente, alguien nace y alguien muere. Pero yo creo que, o por lo menos en nuestro entorno, de mayo o junio para acá, hemos perdido muchos seres queridos, cercanos, jóvenes, viejos, sanos, enfermos, y no solamente por el virus. Y entonces, en medio de ese grupo de personas que ya no están con nosotros, pues habían quienes creían y no creían en Cristo, y ahí hay más dolor cuando han partido personas que no creían. Pero en el caso, por ejemplo, del señor Botero, que era un hombre que nos inculcó aún más la fe, yo me atrevería a decir que este varón no solamente fue mi consejero y amigo, sino en algún momento fue nuestro pastor. Él tenía una fe inmensa en el Espíritu Santo y él me decía, pastor, Dios nos protege. Entonces, cuando él perece, cuando él se va, yo no le reclamé a Dios, pero sí pensaba, Señor, ¿y si él tenía más fe que yo? ¿Qué pasó? Bueno, es que dice el versículo 7, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida eterna. Porque la vida aquí Él no la cuida, por supuesto que sí, pero un día va a terminar. La vida terrenal, a los 70, a los 80, a los 90, a los 10 años, puede terminar. Pero cuando dice que me libra de todo mal, es que el mal mayor es la perdición eterna. Ese es el mal mayor para cualquier ser humano. Y lo importante aquí es entender, mis amados, que así como Dios nos advierte de las consecuencias por desobedecer, también nos promete las grandes bendiciones que nos esperan a los que vivimos para Él. Esto es clave entenderlo. Aquí estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, porque Dios ante todo protege nuestra alma. Yo creo que esto es lo más importante. Pero, por supuesto que nuestro tránsito terrenal también, Él es nuestro buen pastor. Tenemos la esperanza, la seguridad de la protección de Dios. No tiene sentido, y fíjense que aquí es cuando más temores nos asaltan, amor. Cuando decimos confiar en Dios, y puede que confiemos, pero a veces depositamos nuestra confianza en algo o en alguien más. Por ejemplo, quienes tenemos la bendición de tener un salario. A veces nuestra confianza está más en el chequecito o en la transferencia, en la quincena o en la mesada, que en el mismo Señor. O cuando tenemos
nos ha recomendado un político para tener el cupo en la universidad o un trabajo, a veces nuestra confianza está más en esa persona que en el mismo Dios. Es decir, no estoy condenando que confiemos en personas, no, pero que nunca la confianza en una persona o en una situación económica o en una empresa o en un negocio, que nunca esa confianza vaya a superar nuestra confianza en Dios. Porque, ¿qué pasa cuando esa persona que ha sido nuestro recomendador muere o se va de la empresa? Si mi confianza está en Él, no, se me acaba el mundo. No, no tiene sentido, mis amados, confiar en Dios menos que en algo o alguien. Qué mejor que mi vida, mi trabajo, mi familia, yo la confíe al Todopoderoso, que yo sepa. Me encanta el versículo que dice, no duerme el que te cuida, porque yo confío mi vida en el conductor de una buseta y si se duerme. Yo confío mi vida en el piloto de un avión y si ese día él decide no vivir más, ¿sí me voy a entender? Entonces mi confianza está en el Señor y ni siquiera en los líderes espirituales, porque a veces ponemos nuestra confianza en el pastor, en el consejero, y si la persona cae en pecado, mi confianza estaba en la persona y no en el Dios al que le sirve. Entonces miremos en dónde tenemos nuestra confianza y así nos vamos a sentir protegidos. Levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda. ¿Quién miraba hacia las montañas? Normalmente en las guerras. En las guerras, cuando un ejército se veía rodeado por el enemigo, enviaba un mensajero, vaya rápido hasta el campamento y avíseles para que vengan a ayudarme. Y entonces cuando estaban ahí en la guerra y se sentían acorralados, miraban a la montaña a ver si aparecía, así en las películas lo hemos visto, cuando aparece allá la línea de caballería y ¡ay! Llegaron los refuerzos. Bueno, por eso dice el salmista ahí, mi ayuda viene de allí, no, mi ayuda viene del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Creador, ok. Ok, avancemos, Dios, el tiempo cómo va, ayúdame, Señor. Bueno. Vamos a la tercera área en la que el Señor nos promete para 2021. Provisión. Ya vimos salvación, ya vimos protección y ahora provisión. Y por supuesto tenemos que ir a esa cita, que recuerdo que hace 3 años, para este tiempo de las promesas, yo llevé la iglesia a donde el Señor me ha mostrado. Llévelos a Deuteronomio 28, allá están todas las promesas. Pero les va a decir que hay una condición para las bendiciones y otra condición para las maldiciones. ¿Qué más promesa que esa? Bueno, pues esta vez el Señor me llevó otra vez cuando estábamos orando, Señor, una palabra de provisión para 2021. Si alguno de nosotros en sueños o Dios le hubiera hablado proféticamente de lo que iba a pasar en 2020, ¿qué sería lo que le hubiéramos pedido? ¿Qué esperaríamos que el Señor nos prometiera? Protección y provisión, porque son cosas esenciales en el día a día, en las circunstancias que pueden cambiar de un día para otro. Personas que tenían mucho dinero, quiebra una empresa y a los días se les acaban los ahorros y no tienen para hacer un mercado. Entonces el Señor sí nos provee. Entonces vamos a Deuteronomio 28, versículo 12. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 12? Mi amorcito nos va a leer de Reina Valera 1960. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Miren, yo les digo, no hay casualidades, hay diosidencias. Los devocionales que mi esposita comparte y en los cuales yo hago algunas intervenciones, no, desde hace mucho tiempo no nos sentamos a decir, amorcito, tú di esto y yo voy a decir esto. Hace mucho tiempo, tal vez los primeros 10 devocionales, los primeros 2 meses lo hicimos. Por allá en mayo. En mayo, cuando estábamos comenzando. De resto, mira, el Señor le habla a mi amor y yo lo que hago es hacer alguna anotación histórica o en cuanto al contexto bíblico. Pero mi esposita ha venido hablando, amor, y yo, esto lo estoy pensando en este momento.
Tú has tocado el tema, si no estoy mal, como 3 veces en los últimos 15 días, que un hijo de Dios no debe prestar dinero a intereses, que Sí. si quiere prestar, preste. Ahora, lo ideal sería que ofrende, pero bueno, si usted tiene unos ahorros y no quiere eh, ponerlos en riesgo, preste, pero por lo menos no ponga un interés, porque entonces, ¿qué diferencia hay entre que esa persona acuda a un prestamista a que acuda al hermano en la fe? Bueno, usted puede decir, no, pero es que yo le voy a cobrar un interés bajito. Uy, pero si esa persona está pidiendo dinero prestado es porque precisamente No tiene, no tiene. necesita. Entonces, fíjate aquí que el Señor habla de la provisión tanto económica como espiritual y emocional, porque al final dice, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Bueno, es que también puedo prestar amor, prestar atención, prestar cuidado y no estar simplemente esperando. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre creyente y discípulo? Hablando en la iglesia, el creyente va a ver qué recibe, el discípulo va a la iglesia a ver qué da. Entonces, fíjate que aquí, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de palabra, de oración, de cuidado, de amor, Atención. de atención. Entonces aquí dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Mira, porque es que a veces decimos, no, es que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Claro, porque queremos que nos dé harto oro y harta plata, pero cuando tenemos platica en el bolsillo, ese dinero sí es mío, ese no es del Señor. Pero aquí dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Es que a veces somos tan ligeros para leer. Dice, en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, es decir, tu trabajo. Aquí no está diciendo que el Señor tiene grandes depósitos de maná para que tú tengas provisión sin trabajar. No, 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 Sí. no. Esto aquí está muy claro. Primero, el cielo, es decir, primero las bendiciones espirituales, que también las materiales. Luego dice, en su tiempo. ¿Y para qué? Para bendecir la obra de tus manos. Y entonces habrá provisión de toda clase. Pero hay otra cita para confirmar esta promesa de provisión. Segunda de Corintios 9:8, esta vez de la Nueva Traducción. Ahora, escúchenme, yo utilicé 3 versiones diferentes. Dios habla hoy, Reina Valera y Nueva Traducción, perdón, para compartir la palabra. Pero no estoy diciendo que usted tiene ahora que tener las 3 versiones para reclamar las promesas, ¿no? La palabra de Dios es una. Entonces, Nueva Traducción Viviente. Y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Les pido Dios perdón. proveerá con generosidad todo lo que necesitemos. ¿Qué dice? Lo que necesiten, no lo que deseen. Esa es otra cosa importante que he sentido de parte de Dios que debo aclarar con la iglesia. Cuidado con hacerle prometer cosas a Dios que Dios no le ha prometido. Es que a veces ponemos nuestras necesidades y nuestros deseos bajo el manto del ayuno, bajo el manto de la meditación de la palabra, y entonces, Señor, yo necesito tal cosa, necesito tal cosa, necesito tal cosa, y Dios le dice a uno, ¿en verdad lo necesita? Sí, Señor, es que necesito, yo no puedo estar así. Y buscamos la manera de que el Señor nos dé una palabra y descontextualizamos. Y si el Señor nos lleva allá donde dice que Abraham salió cuando Dios le ordenó, mire, el Señor me está diciendo que salga de la casa, cuidado. Normalmente, si tú ves la palabra, por ejemplo, cuando el Señor le revelaba algo a los profetas, lo confirmaba luego, en otro momento, la misma palabra, la misma enseñanza. Entonces dice aquí en el versículo 8 de 2 Corintios 9, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Noten que el versículo del Antiguo Testamento y el versículo del Nuevo Testamento tienen en común que el Señor nos va a bendecir para bendecir a otros, para
que otros sean beneficiados con esas promesas. Así es. Ok, bueno, vamos a la siguiente, porque ahora... Entonces ya tenemos salvación, protección y provisión. Amén, ahí están pues para ir mirando las prioridades en las que el Señor está interesado en bendecirnos, en prometernos cosas, bueno, en cumplir sus promesas. La siguiente es sanidad. Por supuesto que el Señor quiere que seamos sanos. Es más, en el Antiguo Testamento la palabra salvación y sanidad muchas veces es la misma, ¿ok? Y porque para el Señor lo que más le interesa es sanar nuestra alma. Y no estoy diciendo que no lo físico también, porque Isaías lo dice, pero miremos qué dice Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16. En Dios habla hoy. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades y quien sana todas mis enfermedades. Perdona, que Salmo hay 103, un no. lapso. Yo anuncié Santiago 5, 14, Ajá. 16, pero mi esposita está leyendo primero Ok. Salmo. Pero repitamos el Salmo, qué pena. El Salmo es error dice, mío. bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades y quien sana todas mis enfermedades. Este versículo 13, mira que compagina con Versículo nuestro 3. el versículo 3, perdón, compagina con lo primero que veíamos de la salvación, que Él limpia nuestras manos. Dice, Él es quien perdona todas mis maldades, pero es el que sana todas mis enfermedades. Entonces es importante esta declaración del salmista en el Salmo 103. Ahora sí, mi amor, qué pena. Santiago 5. Sí. Dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Recuerdan que les decía que la palabra salvación a veces es la misma que se usa para sanidad. Y sí. Noten cómo en los dos versículos que el Señor nos regaló para esta promesa de sanidad para el 2021, ¿cuántos, bueno, no nos podemos ver, pero cuántos saben cómo necesitamos esta promesa en estos tiempos y para los tiempos que vienen? Sí, total. ¿Cuántos lo saben? Y en las dos áreas, en cuanto al pecado y en cuanto a las enfermedades. Porque ya se ha dicho, muchas de nuestras enfermedades, por supuesto que el COVID no, pero muchas de las enfermedades ¿cómo se llama? De las articulaciones, de úlceras, enfermedades del colon, vienen de pecado, es decir, de desobedecer a Dios, por ejemplo, respecto al perdón. La falta de perdón enferma. Es increíble que creemos que si no perdonamos a quien nos hizo daño, esa persona se va a ver afectada. No, el afectado soy yo. Entonces, mire aquí cómo van las dos de la mano. Si está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. Aquí pues no dice literalmente que tengan que ir. Por supuesto, ahorita pues no podríamos ir, pero es que el que sana es el Señor, porque dice, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. En estos casos de que no podemos ir personalmente, quienes están allí al lado del enfermo lo pueden ungir. Ahora, el aceite es un símbolo, el aceite no lo va a sanar, es un símbolo para ungirlo en el nombre del Espíritu Santo o en el nombre del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 15, y cuando oren con fe, el enfermo sanará. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Es importante que cuando estemos orando por un enfermo, si esta persona está consciente, por supuesto, y usted está solas con esta persona enferma, pues usted dígale, quiere pedirle perdón a Dios por algún pecado. Es importante dar la oportunidad. Ahora, no necesariamente tiene que confesarlo a uno. Ahora, si la persona lo quiere hacer, pues mejor porque va a sentir más paz. Pero yo sí les invito a que revisemos estos versículos y meditemos en él. Por eso esta semana no les vamos a dar una lista de versículos para que los estudien en los encuentros, porque creo que con contadas excepciones los grupos se van a reunir. Pero de manera individual usted sí puede darle una mirada
a estos versículos y meditar en él. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Porque miren, son promesas que el Señor nos está dando. Y claro, a veces quisiéramos la promesa de que nos vamos a llenar de dinero. ¿Sabes? Dios te va a dar el dinero que sepa Dios que no te va a apartar de él. Eso lo he aprendido también. Porque a veces queremos tener mucho dinero y resulta que Dios sabe que si tenemos mucho dinero nos podemos apartar de él, independizar de él, poder creer que sin él podemos seguir andando. Así es. Ok, sigamos entonces al Entonces, siguiente. ya vamos salvación, protección, provisión, sanidad. Y ahora lo que nos promete el Señor, paz, paz. Que está en Juan 16:33. ¿Qué dice Juan 16:33? Otra vez está aquí a la Dice, derecha. les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esto es clave, porque precisamente hace unos días también el Señor nos hablaba de que la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. Entonces, aquí el Señor Jesús está advirtiendo a sus discípulos de entonces y de ahora que en el mundo, miren, vamos a tener pruebas y tristezas. A mí me duele mucho que maestros o predicadores enseñen que muchas de las cosas que han azotado el mundo es castigo de Dios a los impíos. Pues de hecho sí, el pecado trae consecuencias, pero creer que la iglesia está exenta o vacunada contra el COVID, por ejemplo, No. cuidado. Lo que pasa es que si muere de COVID una persona que no tiene a Cristo y muere de COVID una persona que tiene a Cristo, la diferencia está no en su muerte, sino en su destino. Ahí es donde está la diferencia. No, Por y la eso, palabra nos advierte, ¿no? Que en el mundo hay pruebas, que hay tristezas, pero Él nos dice, anímense. porque Entonces, el Señor venció. ¿Qué venció? A la muerte. Entonces es importante que tengamos nuestra paz en Cristo y no en las circunstancias. Por supuesto, esto no es fácil. Ahí sí, como decía el Señor, se requiere ayuno y oración, sobre todo oración, pidiéndole al Señor que mi paz no dependa de las circunstancias. Miremos qué dice Isaías capítulo 26, versículos 3 y 12. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Señor, tú nos concederás la paz en realidad. Todo lo que hemos logrado viene de ti. Entonces aquí hay que meditar, resaltar y grabar en nuestra mente que dice a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Es que ahí está la diferencia. ¿Recuerdan el año pasado, de 2019? Cambiando mi manera de pensar. Es importante que mis pensamientos se enfoquen en Cristo. Ok, vamos entonces a la siguiente promesa acerca de la tentación. Bueno, el Señor no nos está prometiendo tentaciones. Realmente, pues como todas las promesas las estábamos poniendo en una sola palabra, pero realmente el Señor nos promete es fortaleza y guía para enfrentar la tentación. Fortaleza y guía para enfrentar la tentación. Es decir, y por eso me fascinó esa imagen con la que quise ilustrar ahí, porque cuando están en obra, cuando hay un peligro, siempre o normalmente nos ponen unos conos y cuando hay un peligro inminente, un riesgo, pues hay alguien ahí con una paleta, que es con la mano, diciéndonos alto, alto, cuidado, pase con precaución. Pues eso es lo que hace el Señor frente a la tentación y vamos a la cita, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Bueno, siempre se ha aclarado en este versículo, no importa qué versión se esté leyendo, que el Señor no envía las tentaciones.
Las tentaciones, ya lo vimos también un domingo, vienen de nuestra naturaleza pecaminosa y de la bandeja que nos pone Satanás para que esa tentación sea aún más llamativa, haciéndonos creer que no van a haber consecuencias. Pero dice ahí, en esta advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que era una iglesia de una ciudad muy, muy pecaminosa, sobre todo en el área sexual, en el área de los negocios. Era una ciudad terrible, Corinto. Y la iglesia estaba ahí recibiendo todas estas bombas, estas tentaciones. Y entonces lo que le está diciendo a los de Corinto, ustedes no crean que son los más sufridos, porque es que uno a veces escucha hermanitos que dice, ay no, pues yo no sé, Señor, ¿por qué me tienta tanto? A todos. Las tentaciones son las mismas en diferentes áreas, pero las mismas, es decir, a unos por las drogas, a otros por el dinero, a otros por las mujeres, a otros por las posiciones. Eso está ahí toda una oferta. Pero ¿qué dice? Dios no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. O sea, cuando decimos, no es que yo no me pude aguantar, mira, sí hubieras podido aguantar. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a mostrar una salida, como ese muñequito que nos estaba diciendo alto, no pase. Usted y yo sabemos que el Señor nos habla. Mire, nadie peca por accidente, de ninguna clase. Algo está pasando en nuestra mente, algo hemos venido permitiendo y el Señor nos ha venido diciendo. Aquellos que, y yo no juzgo, ¿no? El que dice estar firme, mire que no caiga. Hablo por la experiencia, lo que he visto. Quienes han perdido sus hogares y cuando se dan cuenta que su esposa o viceversa, su cónyuge los dejó por infieles, que sus hijos le perdieron el respeto, así lo perdonen, ya es tarde para valorar a esa familia. Pero algo pasó. Eso no fue que un día uno se acostó fiel y al otro día dijo, ay, hoy voy a ser infiel. No, algo va pasando. Y el Señor nos llama y nos dice, mire, aquí está la salida, aquí está la salida. Pero si no se hacen de la vista gorda, no siga haciendo negocios con esa persona. Usted sabe que esa persona le da grandes ganancias porque el dinero que tiene no es bien habido. Y el Señor le dice, y cuando usted se da cuenta, como no quiso aprovechar la salida que el Señor le dio, pues ahí está el problema. No sé si le ha pasado, pero en grandes trancones en la carretera, quienes manejamos, a veces el Señor va uno en carretera angostas, no hay manera de devolverse y el trancón está terrible y ahí poquito a poco se va moviendo uno y uno de pronto ve una manera, una salida, una bahía. Eso es cuando el Señor le pone a uno esa salida. Dios es fiel, no permitirá. Y en el 2021 vamos a estar muy tentados porque vienen tiempos difíciles y entonces vienen las ofertas de los atajos que llaman del dinero fácil y muchas cosas. Cuidado, porque normalmente estas personas que ofrecen dinero fácil no son otra cosa que estafadores. Pero bueno, ahí estaríamos hablando más bien de protección y no de tentación. Pero leamos Santiago 4, versículos 7 al 8, amor. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Miren cómo Dios vuelve y nos habla, ¿no? Veíamos en salvación, en la promesa de salvación, ese paralelo entre Isaías y un salmo que hablaba de las manos untadas de sangre. Pues puede que nosotros no seamos homicidas, puede que no tengamos las manos manchadas de sangre, pero nuestras manos sí, para ilustrar lo que somos, están manchadas de pecado. Y está, ¿qué dice aquí en cuanto a la Lávense las tentación? manos, pecadores. Resistan al diablo y como estuvimos ahí como manoseando el pecado, estuvimos ahí como jugando con eso, dice que nos resistamos al diablo, pero nos acerquemos a Dios. Es decir, no solamente nos resistamos al diablo y no más, no porque en nuestras fuerzas vamos a ceder, vamos a desfallecer. Sí, resistamos, pero acerquémonos a Dios y Dios se acercará a ustedes. No porque Dios se haya alejado, sino que vamos a percibir su compañía y vamos a sentirnos empoderados para resistir al diablo y a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no nos podemos quedar ahí. Dice, lávense las manos, es decir,
confesemos nuestros pecados y vayamos a la primera promesa. Vamos a cuentas con el Señor todos los días y purifiquen su corazón. ¿Qué es? Limpiemos nuestros pensamientos, saquemos esos pensamientos torcidos que tenemos, porque dice ahí que su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Yo decía, nadie peca de un momento a otro. Entonces a veces en nuestra mente sí tenemos palabras, sí tenemos al Señor, pero a la vez estamos madurando cómo disfrutar de las cosas que el mundo nos ofrece. Bueno, estamos viendo las promesas para el 2021 y hemos visto salvación, protección, provisión, sanidad, paz, tentación. Vamos con la séptima, ¿verdad? La séptima, y que yo diría que va de la mano de la primera, santidad. Y ustedes saben por qué resalto esa palabra, porque es la promesa y a la vez la visión a la cual nos ha llamado el Señor para 2021. Y aquí yo quiero que dejemos de ver la promesa como la santidad como una imposición de Dios. Empecemos a verla como una promesa y así no la vamos a ver tan cuesta arriba. Santidad. El Señor nos está llamando a la santidad. ¿Saben por qué? Sobre todo, mis amados, no es por privarnos de nada. Es que en Deuteronomio 28 dice que si andamos en santidad, todas esas promesas van a ser una realidad en nuestra vida. Entonces, Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Y vamos a leer de la Reina Valera 1960. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué tal? Es mi saludo en los devocionales. Es que es un llamado, más que un saludo, es un llamado. Ahí está la palabra tan clara. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La santidad tenemos que dejarla de ver como una imposición. Más bien veámosla como la oportunidad diaria que el Señor nos da para demostrarle nuestro amor por Él. Repito, dejemos de ver la santidad como una imposición de Dios y veámosla más bien como la oportunidad que cada día Dios nos da para que mostremos nuestro amor por Jesús, el cual decimos que te amamos, te amo más que a mi vida, le cantamos. ¿Ok? Y miremos Juan capítulo 5, versículos... No, Juan 15. Juan 15, perdón, versículos 5, 7 y 8, en Dios habla hoy. Este versículo, si ustedes se acuerdan, lo vimos durante 2 domingos, cuando hablábamos de la vid y del fruto y de andar agarraditos. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. No quiero cobrar factura, pero se dan cuenta lo importante que fue en 2018 haber recibido una sola cita bíblica como promesa para el año. Yo sé que a algunos no les gustó, porque querían así sí, punto por punto, pero es que en Deuteronomio 28 están todas las promesas de bendición, trabajo, buen fruto, bendición en el hogar, todo está allá como producto de la obediencia. Y aquí el versículo 7 de Juan 15 lo repite el Señor, lo reafirma. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, es decir, me obedecen, pidan lo que quieran y se les dará. Entonces aquí estamos cerrando las promesas con esta cita. Ah, pastor, pero no habla nada de pagar las deudas. Por supuesto que sí. Mira, en provisión y en paz, ahí se incluye todo eso que hemos sido malos mayordomos y que nos inquieta y nos desvela. Entonces el Señor nos va a dar provisión y paz. Pero ¿qué se necesita? Obediencia. Por eso es tan importante mirar la visión que el Señor nos dio para este año, ya no
como una imposición, como decía yo ahorita, sino como una promesa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Miren, Dios es fiel. Esta palabra el Señor nos la dio a mediados de noviembre, si recuerdan que yo empecé a hablar de el llamado de ser santos como hijos de Dios. Pero escuchando yo a mi esposa veo que aquí se tocan varios temas de las 7 promesas que el Señor nos ha dado para 2021. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación. ¿Recuerdan? ¿Dónde está mi esperanza? ¿De quién espero yo ser protegido? ¿Por quién quiero ser protegido? Y lo otro que dice es vivir como hijos obedientes, no vuelvan atrás. Por eso es tan importante hacer cuentas cortas con el Señor, para que no se nos olvide y estemos descuidando y volviendo atrás. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto de la visión, repito, de ser santos, no es una imposición del Señor, es el llamado que nos hace para 2021 de viviendo en santidad como hijos de Dios. Ok, entonces vamos a ir a la alabanza, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a poner mucha atención a un video que viene enseguida, a una imagen que va a estar con nosotros. Y nos encontramos, tan pronto termine la alabanza, les vamos a enviar el enlace para nuestra reunión, nuestro encuentro. Es importante que hoy nos encontremos, amados. Es el último domingo del año. Por supuesto, si Dios nos da la vida, el próximo domingo nos vamos a encontrar. Pero pues como nosotros le ponemos cuidado a esto del cambio de año, ay, oye, que nos deseemos un feliz año ahí, oremos, aunque antes de que acabe el año vamos a tener la oportunidad de encontrarnos. ¿Y qué vamos a hacer de especial? Bueno, hoy tenemos de especial la Santa Cena. Oh, sí. Ustedes ya recibieron por WhatsApp ese llamado a que preparáramos el pan y la copa, porque hoy tenemos que hacer esa celebración muy especial por darle gracias a Dios que hemos llegado por lo menos hasta el 27 de diciembre de 2020. También queremos anunciarles que el próximo martes tenemos una reunión muy especial que es con los jóvenes. Tenemos una reunión que se va a llamar Noche de Libertad. Entonces, usted que me escucha, si tiene hijos entre los 12 a los 60 años, que estén solteros, que sean estudiantes, trabajadores, universitarios, solteros, no pueden faltar a esa reunión. Estamos convocando a todos los jóvenes de la iglesia, no importa si en todo el año no fueron a una sola reunión de jóvenes, a esta deben estar. Va a ser un tiempo especial e inolvidable, no solo para los jóvenes, para toda la iglesia de Arrayanes. El Señor puso en el corazón de la persona que ha estado coordinando el grupo de jóvenes, Carlos Alonso Salcedo, para que tuviéramos una noche especial, porque él ha sentido en su corazón la necesidad, y va a ser una noche especial. Entonces, por favor, el próximo martes a las 7:30 de la noche, Noche de Libertad, para que estemos orando. Y por supuesto, estamos convocando a todos los jóvenes, pero ojalá toda la iglesia esté presente, porque vamos a tener unos tiempos así muy, muy especiales con los jóvenes, ¿ok? Eso es para el martes 29. Y atención, el jueves 31 de diciembre, el último día del año, tenemos una cita. No sé cuántos estuvieron con nosotros. El 31 de diciembre de 2019 nos encontramos en el templo y fue increíble cómo nos tocó ir poniendo sillas y más sillas. Una reunión que normalmente iban 6, 7 personas, pues
Ese día estuvimos 45. casi 50 personas. Sí. Bueno, pues esta vez yo creo que vamos a estar más porque es virtual. Entonces les esperamos atención. Jueves 31 a las 6 de la mañana. Y vamos a estar hasta cuando el Señor lo permita. Es decir, si usted necesita irse a las 7 tranquilo, pero si nos queremos quedar hasta las 8 nos quedamos hasta las 8. Pero no va a haber reunión de ayuno y oración a las 9, sino que a las 6 nos encontramos todos. Para despedir el año. De todos modos, Sí. si hay alguna duda, ahorita cuando nos encontremos virtualmente, pues la despejamos. Entonces, atención ahora para lo que viene. Buen día, iglesia, espero se encuentren muy bien. Antes de empezar esta alabanza, quiero compartirles un versículo que dice así: Salmo 73, 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Esto prácticamente nos dice que a pesar de las tormentas que podamos tener, a pesar de los malos momentos, Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre como que nuestro cuerpo, nuestro espíritu se siente débil y necesita esa fortaleza que solamente Dios nos da, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes, iglesia, me acompañen en esta oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, que seas tú siempre fortaleciendo nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, en aquellos momentos en el que más necesitamos de tu presencia, Señor. En esos momentos donde nos abundan los problemas, las adversidades, Señor, que podamos mirarte, Señor, y saber que tenemos un refugio y un apoyo incondicional, y ese eres tú, Señor. Gracias por permitirnos compartir un día más, Señor, y que podamos tener una alabanza, Señor, podamos dedicarte canciones, Señor, y agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Una vez más, te pido que nos hagas más fuertes, Señor, que nos cojamos de tu mano, Señor, y caminemos a tu lado, Señor, que podamos tener como esa fe inigualable, Señor, en las adversidades, en los problemas, Señor, para poder tener esa paz que solo nos das tú, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén.